Buenos días, amados hermanos, amigos, amigas, hermanas. Que la gracia del Señor nos cubra en este día. Hoy es un día maravilloso, como todos los días, pero hoy es un día especial porque hoy es un día que recordamos que un día como hoy el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y nos dio esa victoria a nosotros, conquistó la muerte, el infierno, venció todas las tinieblas para darnos a nosotros ese privilegio de ser hechos hijos de Dios y alcanzar gracia en su nombre. Hoy domingo, Dios bendiga a todos los que están conectados. Hoy domingo, temprano, en la mañana, un día como hoy, resucitó el Señor y siento alegría. Solamente recordar eso y pensar esa gloria que se dispensó allí. Entonces yo quiero que entremos en una corta reflexión. Quiero darle una palabra como predicador, como pastor, como maestro de la palabra, hoy, que va a llenar tu corazón y te va a bendecir. Yo quiero que leamos capítulo 1, versículo 10 del libro de Oseas, profeta. Oseas capítulo 1, versículo 10 dice así: Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fuere dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Gloria a Dios. El tema de hoy lo he intitulado La gran mentira. Y de eso quiero, esa es la causa por la cual estoy aquí ahora. Descubrir la gran mentira que hay detrás de ciertas afirmaciones. Hay gente que dice que todos somos hijos de Dios. Y se ha convertido en una frase tradicional de que todos somos hijos de Dios y que todos creemos en el mismo Dios, que todas las religiones tienen al mismo Dios y alaban al mismo Dios. Pues eso es una gran mentira del diablo que se estableció de una manera tradicional y religiosa, mejor dicho, esa es una mentira tradicional religiosa que estableció ese concepto errado de la palabra de Dios. Eso es un idealismo humanista, religioso, que se destruye cuando vamos a la luz de la palabra, a lo que dice el Señor, a lo que dice su palabra. La Biblia establece quién es hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios, quién está salvo y quién está perdido. Esto de hijo de Dios es un concepto teológico que tiene que ver o se refiere a las personas que han creído en Dios, que creen en Dios y que tienen una relación personal con Él. Pero yo quiero que ustedes me atiendan, porque esa mentira la vamos a echar por tierra hoy, domingo, tempranito en la mañana. Para empezar, el único hijo de Dios es Jesucristo. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad y hasta la eternidad. La Biblia dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era Jesús, la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, la Biblia dice que Jesús es el unigénito. Uni significa único. Génito, hijo, único hijo. Primera de Juan 4:9 lo dice. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para empezar, el único Hijo
de Dios es Jesucristo. Solo que en el plan de Dios estaba el que fuéramos adoptados como hijos suyos, pero solo a través de Jesucristo. Fuimos injertados en el tronco que es Jesucristo y tenemos los derechos a todas las promesas que son dadas a sus hijos. El Señor solo es responsable de cumplir promesas a sus hijos. El Señor solamente provee para sus hijos. Efesios 1:5 dice, habiéndonos predestinado, óigame, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Fue porque Él quiso. Ahora, todos los seres humanos, vamos a entrar desde el principio. Lo que pasa es que tenía que decirle quién es el verdadero Hijo de Dios, Jesucristo. Dios, todos los seres humanos somos creación de Dios, no hijo de Dios. Dice Santiago 1:17 que el Señor es el Padre de las luces. Entonces, el que no anda en Cristo, el que no vive conforme a la palabra, el que no tiene el fundamento apostólico y profético, por mucha religión que tenga, por mucho, teología que tenga, si no tiene a Jesús, no está en luz. Si no predica el evangelio del reino, el evangelio de la sana doctrina, no está en luz. Entonces Él es el Padre de las luces. Él es el Padre de las luces. Y la única manera de ser luz es viviendo para Jesucristo, que es la luz, como lámpara de Dios, y para que podamos ser luz del mundo. Dios no es que anda por ahí como que si fuera una persona estéril, un viejito estéril, millonario, que no tiene descendencia, anda buscando hijos por ahí, adoptándolos en los orfanatorios. No. Él, en su misericordia, en su inmensurable amor, Él nos llama para que seamos hechos hijos de Dios, pero eso tiene un proceso único. Él nos llama para que seamos sus hijos. Apocalipsis 2:20 dice aquí, estoy a la puerta y toco, llamo. Si alguno abre, entraré con él, entraré a él, comeré con él, cenaré con él y él conmigo. Y seré su padre y él será mi hijo. Esa es la voluntad suprema de Dios. Pero eso tiene un proceso, tiene unas ordenanzas, tiene unas cláusulas para poder ser hijo de Dios. Hay condiciones. Los seres humanos, al igual que el resto de los seres vivos, somos criaturas de Dios. Esto no significa que porque el Señor nos creó, somos hijos de Dios de una manera instantánea. Solo somos hijos de Dios cuando reconocemos a Jesucristo como el Salvador, como el Señor de nuestras vidas. Entonces es allí cuando el Padre nos otorga el derecho de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Oiga esto. La condición para ser hijos de Dios es creer en Jesucristo y vivir para Él. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira lo que dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, lo aceptamos, reconocemos que somos pecadores y que necesitamos su sangre para que nos limpie, que Él sabe que el arrepentimiento es sincero, el Espíritu de Dios viene a nosotros y produce el milagro del nuevo nacimiento. Entonces ahora somos hijos de Dios porque nacimos de Dios. Fue engendrado por el Espíritu
esa nueva persona, esa nueva criatura con nuevas actitudes y un nuevo destino. Jesús vino a lo suyo, ahí dice Juan capítulo 1, Él vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? A lo de Él. ¿Qué era lo de Él? El Calvario. ¿Por qué? Porque en el Calvario era donde Él podía salvar al mundo de la condenación y del infierno eterno y del lago de fuego. Y los suyos, o sea, los de Él. ¿Quién eran los de Él? Israel. No le recibieron. Lo negaron. Lo escupieron, lo ultrajaron, lo crucificaron. Este rechazo de Israel hacia Jesús nos dio a nosotros la oportunidad, a nosotros los gentiles, de ser salvos por la fe en Jesucristo. Ese Jesús que ellos rechazaron, nosotros lo recibimos, creemos en su nombre, y todo el que recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios le otorga el derecho y el privilegio no merecido de ser hechos hijos de Dios. Muchos son los que dicen que son hijos de Dios. Yo los oigo en todos lados, con un cigarro en la boca, con una botella de aguardiente en la mano, haciendo pecado, fornicando, adulterando, con amantes, sean hombres o sean mujeres, o en homosexualismo. Y ellos dicen que son de Dios. Sin embargo, las obras de ellos las desmienten lo que ellos dicen. Malaquías, capítulo 1, versículo 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Hay gente que dice que son hijos de Dios, pero lo deshonran con su palabra, lo deshonran con sus vicios, lo deshonran en su pecado, lo deshonran en su mala manera de vivir. Gloria al Señor. Entonces, el Señor nos dice que el hijo debe honrar al padre. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que sea de larga vida y sea de bendición en la tierra que Dios te dio. Está hablando de los padres naturales, biológicos. Ahora, este es un padre que está hablando del Padre Celestial. Tenemos que honrar al Padre. Y mi pregunta es, todos los hombres que dicen que todos los hombres son hijos de Dios. Entonces dice el Señor aquí, en Malaquías 1:6, que los hijos deben honrar al Padre. Me pregunto, ¿todos los hombres honran a Dios? Pues claro que no. Mi otra pregunta es, ¿el ateo honra a Dios? Claro que no. Los extremistas terroristas, que también son hombres, deben ser hijos de Dios también, ¿honran a Dios? Claro que no. Porque el Hijo de Dios se evidencia en su obra, en sus frutos, en frutos apacibles, que nos movemos en gracia, nos movemos llenos del Espíritu de Dios para que los hombres crean que fuimos engendrados del Espíritu. Pero también dice Pablo en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Óigame bien. Y si todos los hombres son hijos de Dios, ¿ustedes creen que los ladrones, los ateos, los blasfemos, los brujos, los hechiceros, los narcotraficantes, los sicarios, los guerrilleros, son guiados por el Espíritu Santo de Dios? Pues claro que no. Entonces se descarta esa mentira del diablo de que todos somos hijos de Dios. Aquí hay dos clases de hijos: hijos de Dios, hijos del diablo. Hijos de Dios son los que viven conforme a su palabra. Hijos del diablo, Juan 8:44 dice que todos los que hacen la obra del diablo son hijos del diablo. Eso lo dice la Biblia, lo dijo Jesús, no yo. Ahora, en la antigüedad se decía, todos los caminos conducen a Roma. Perdón.
Y hay muchos hoy que dicen, todas las religiones conducen a Dios, adoran al mismo Dios. Mentira. Eso es mentira. Eso también es falso. Porque no todos los caminos conducen a Dios. Solo hay un camino y se llama Jesús. El único camino que conduce al Padre. Juan 14:6, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que los que dicen que todos somos hijos de Dios, todos los hombres son hijos de Dios, deberían entender que no es solo decirlo de boca, sino que hay unas actitudes prácticas, testimoniales, que lo evidencian. Vamos a ver. Jesús le decía a la gente cuando venían a Él con su pecado y Él los libertaba y los perdonaba, le decía, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Entonces un hijo de Dios no es el que va al culto el domingo o a la misa católica el domingo o a cualquier templo y después sale de allí a cometer el mismo pecado que le fue perdonado. Porque no podemos caer en la reincidencia del pecado. Porque tenemos que aborrecer el pecado. La Biblia dice que debemos huir del pecado, dice Pablo. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye del pecado, huye de todo lo que te aleja de Dios. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Es una falsa doctrina. Y así mismo hay mucha gente en las iglesias cristianas evangélicas con su Biblia. Bueno, si es que llevan Biblia. Pero salen de ahí haciendo lo mismo. O muchas veces ni salen, estando dentro de la congregación, sentado en el mismo asiento de la congregación, el pecado está en su mente, pensando, maquinando ahí, cuando salga hago esto, me consigo con aquel, hago aquello, esto, y maquinando un mundo de maldad en su cabeza. Entonces, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Los cristianos no son conocidos por la Biblia, ni por los cánticos, incluso ni por los dones que tengan, sino por los frutos que den. Porque Judas hacía milagros, sanaba, liberaba endemoniados, estaba más perdido que el diablo mismo. Primera de Juan 2:6 dice, mira, los que dicen, no, todos somos de Dios, yo soy hijo de Dios, dice la Biblia, Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, en Jesús, debe andar como Él anduvo. Pregunto yo, ¿tú crees que Jesús iba a estar metido en un drink, bebiendo cerveza, bailando lambada, bailando basura de esta, bachata, reggaetón? ¿Usted cree que Jesús iba a estar en un remate de caballo, en el hipódromo, o en una cosa esa donde ponen a los gallos a pelear, una gallera? ¿Usted cree que Jesús iba a estar jugando el dinero en las loterías, la bolita y las quinielas? ¿Usted cree que Jesús iba a fumar cigarrillo, tabaco, iba a estar viendo pornografía? ¿Usted cree que Jesús iba a engañar a la esposa? ¿Usted cree que Jesús iba a ir a un altar de brujería a hacer pacto con el diablo para que lo prospere en el negocio o en la política o en el arte donde se mueve? No. Dice Juan, el que dice que permanece en Él, es Jesús, debe andar como Él anduvo. Él anduvo en santidad, delante de Dios y delante de los hombres. No hubo a nadie que pudiera haberlo señalado con ningún dedo. Dice que Él nunca pecó, aunque fue tentado en todas las cosas, conforme a nuestras debilidades, pero sin pecado. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, óigame, no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él, la simiente, la semilla, la palabra, y no puede pecar. ¿Por qué? Ahí te dice, porque es nacido de Dios. La gente que nació de Dios,
No anda por ahí buscando el pecado, buscando con quién pecar. Hay gente que, mire, yo he conocido personas que tienen mucha debilidad con la música y la fiesta y las parrandas. Y están en la iglesia bien, pero cuando llega diciembre quisieran una oportunidad para pelearse con el pastor y descarriarse para ir a bailar merengue, para ir a bailar vallenato, para ir a bailar salsa y basura. Y después viene en enero otra vez, hasta después en carnavales que se va a bailar samba y después viene y se reconcilia y otra vez en Semana Santa para irse a beber aguardiente y así vive porque no tienen temor a Dios. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce Dios a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imite a Dios como hijo. Dice la Biblia que el hijo imita al padre. Dijo Jesús que el hijo imita al padre. Tal es el padre, tal es el hijo. Entonces nosotros sabemos que dentro de nosotros, en nuestro cuerpo espiritual, en esta nueva criatura, está revelada el ADN de Dios. Tenemos el ADN de Dios, tenemos la característica de Dios, tenemos la naturaleza de Dios. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, porque somos hijos de Dios y no andamos por ahí buscando ocasiones de pecado. Dice la Biblia: huid del pecado. Tenemos que huir del pecado como si fuera un león rugiente. Usted no se va a meter en la jaula de un león. Satanás es el león rugiente. Hay gente que el Satanás no tiene que perseguirlo. Ellos se le meten en su cueva, se meten en su fiesta, se meten en su bochinche, se meten allí con una novia que no debe andar, se mete con la amante, se mete con el amante. Ese es el problema, que buscan lo malo, no aman el bien sino el mal. Aleluya. Entonces todo el que siga con este engaño de que todos somos hijos de Dios y andando en los deleites y en los pecados del mundo, lamentablemente terminará en un mal lugar. Y le estoy diciendo, el infierno y después el lago de fuego. Y en aquel día el Señor, esa gente que dice que son de Dios y que con su boca lo nombran, pero su corazón está lejos de Él. Mateo 7, 21 y 23, Jesús le dirá a esa gente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 23 dice así: entonces les declararé, dice Jesús, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que yo estoy hablando esto porque me he encontrado con todos somos hijos de Dios, Dios nos ama a todos. Bueno, no, ciertamente que nos ama a todos, pero con todo y que nos ama, si estamos en pecado, suena la trompeta, nos quedamos. Si nos morimos, nos perdemos. Porque su amor no está por encima de su justicia. Porque Él nos ama, pero Él es el juez justo. Porque si vamos al cielo estando en pecado, el primero que tiene que entrar entonces es el diablo. Dios no hace excepción de personas. La ley es para todos. Se la cumplió hasta en Jesús, su Hijo amado, y lo colgó en la cruz por haberse echado el pecado de todos nosotros. Dios lo mató. Lo colgó, pagó el precio Jesús por el pecado y el tercer día lo levantó el Señor de los muertos. Nadie en esta tierra puede decir que es hijo de Dios si no tiene a Jesucristo como su único Salvador de su vida. Y para esto hay que guardar la palabra. Y para esto hay que amarlo por sobre todas las cosas. Juan 14, 23, Jesús dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Entonces, los hijos de Dios tenemos la morada eterna en el cielo junto a nuestro Padre. No está aquí en la tierra. Esto dice que para entrar allá en el cielo solo es posible a través de una vía, a través de un camino.
se llama Jesucristo. El que crea que vaya al cielo buscándose otras vías alternas, otros ayudadores, que no sea Jesucristo, lamentablemente nunca verá las puertas del cielo, sino que verá las puertas del infierno. Óigame, Efesios 2:18 dice, porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros, o sea, tenemos por un mismo espíritu al Padre. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Se lo voy a repetir. Efesios 2:18. Porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es por Jesús. Si el mensaje que se predica en una iglesia, el centro no es Jesús. Si el mensaje no es la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en el Calvario, que el precio se pagó en Jesús, que solamente en Cristo hay redención y vida, déjeme decirle, ese no es el evangelio de Cristo. Y segunda de Pedro 1:11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Óigame, este reino eterno solo lo van a heredar los hijos de Dios a través de su fe en Jesucristo, y sus nombres están escritos en el libro de la vida, si no, no entrarán ahí. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bendito sea el Señor. Óigame, no todos somos hijos de Dios, solamente aquellos que vienen al Señor, creen en Él, viven para Él, guardan su palabra, se guardan del mal, huyen del pecado, guardan su espíritu, alma y cuerpo irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Solo ellos son hijos de Dios. Dios no tiene hijos bastardos. Si no estamos revelados en Cristo Jesús, Él nunca nos va a ver como hijos. Nos va a ver como el resto del mundo, condenados, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. La única manera que Él nos vea justo es a través de su sangre, de su Hijo. Solo la sangre de Jesucristo nos garantiza ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y tener entrada en el reino de los cielos. Pero no todo el que diga Señor, Señor, entrará en ese reino, en el reino de Cristo, en el reino de los cielos. Esa oportunidad, amado amigo, está extendida para todos los hombres hoy. ¿Por qué? Porque Dios ama a su criatura tanto que quiere transicionarlo de criaturas de Dios a hijos de Dios. Pero eso solamente a través del Señor Jesucristo. Así que esto está sencillo. Esto está muy directo. Usted puede corroborarlo conforme a la palabra. Dice que en Él tenemos herencia entre los benditos, herencia. ¿Quiénes son los que dan herencia? El Padre. Y si no tenemos al Padre, a Dios Padre como nuestro Padre, a través de Jesús, no tenemos herencia. Perdimos la herencia, perdimos el alma, perdimos la salvación, lo perdimos todo. El que pierde, mira lo que dijo Simón Bolívar un día. Este pensamiento de Bolívar dice, el que pierde todo por ser útil a la patria, no pierde nada, sino que gana todo cuanto le consagra. Ahora, necesitamos entender esto. Cristo es el que nos lleva al Padre y es el que aboga por nosotros, y se activa allí esa bendición, ese derecho divino, ese derecho del Padre eterno, nos hace a nosotros hijos de Dios. Por eso Jesús, estando resucitado, le dijo, ve y haced saber esto a mis hermanos. ¿Me entiendes? Somos hermanos. Jesús y tú. Jesús
y yo somos hermanos. Usted y yo y Jesús somos hermanos. Tenemos un solo Padre, un solo Salvador, Jesucristo, y un solo Espíritu Santo, una sola fe, un solo bautismo, Cristo Jesús. Dios te bendiga. Vamos a hacer una corta oración. Que Dios te bendiga en este día. No te dejes engañar. No todo lo que brille es oro. Jesús lo dijo: ya vosotros habéis sido limpiados por la palabra, aunque no todos, hablando de Judas. Así que no se ponga a creer, hay que buscar a Dios de corazón. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Que esta palabra fluya, Señor. Que esta palabra camine. Que tenga los pies del Espíritu Santo, toque cada corazón, cada vida. Señor, Dios mío, enseña al pueblo. Enseña al pueblo, Dios mío, a vivir tu palabra, a reclamar por fe, con autoridad, todos los beneficios que tú nos concedes, Padre, a través de tu sangre, de tu muerte y tu resurrección. Gracias, Jesús, por morir por mí. Gracias, Jesús, por interceder por mí. Gracias, Jesús, por llevarme al Padre con tu sangre, con tu resurrección. Y por eso soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, varón, varona de Dios, hijo del Dios Altísimo.